Snow Leopard, el señor de las montañas nevadas. El sol se elevaba gradualmente por encima del Himalaya, su luz amarilla pálida penetraba a través de finas nubes, cubriendo los picos blancos como la nieve de las montañas con un brillo mágico. La meseta tibetana en verano adquiere un aspecto extraño, hierba verde que asoma entre el hielo derretido, pequeños arroyos que corren por acantilados escarpados, donde solo las criaturas más fuertes pueden sobrevivir. En un acantilado escarpado, en medio de la majestuosidad de la naturaleza salvaje, apareció una figura que se movía suavemente como una brisa. Era ella, una leopardo de las nieves hembra adulta, delgada pero poderosa, con su espeso pelaje blanco grisáceo salpicado de manchas negras que la ayudaban a mimetizarse perfectamente con el paisaje circundante. El verano llega con cambios en su territorio. Especies de presa, como la oveja azul tibetana y el antílope, comenzaron a desplazarse a mayores altitudes en busca de nuevos pastos. Esto significa que también tiene que moverse y buscar presas más esquivas en terrenos difíciles. Se movió silenciosamente sobre las rocas irregulares, cada paso cuidadoso pero decisivo. Sus grandes y peludas patas evitan que se hunda en la nieve y sus afiladas garras están listas para agarrar cualquier superficie. Los ojos azul grisáceo brillaron fríamente, escaneando la escena frente a ellos, en busca de señales de presas. En una ladera distante, vio una manada de cabras montesas del Himalaya pastando tranquilamente. Ella bajó su cuerpo, acercándose poco a poco, su cuerpo casi tocando el suelo. La distancia se fue reduciendo poco a poco hasta poco más de 20 metros. Con un fuerte impulso de sus piernas musculosas, cargó hacia adelante como una flecha que atravesaba el aire. Todo el rebaño de cabras huyó en pánico, pero ya era demasiado tarde, ella ya había derribado a un ternero extraviado. Un mordisco fatal en el cuello y su comida estaba lista. Los días de verano transcurren a un ritmo de caza y movimiento inquieto. Pero en lo más profundo de ella, algo estaba cambiando. No es solo el hambre lo que necesita ser satisfecho, el verano también es el momento en el que se prepara para algo más importante, encontrar pareja. Una tarde, cuando los últimos rayos de sol teñían los picos nevados, percibió un olor extraño en una roca cercana.
Es la señal de un leopardo macho, dejando un mensaje a través de su olor. Se detuvo, respiró profundamente y sintió la presencia del extraño. No mucho después, una figura apareció en la ladera de la montaña. Él era más grande que ella y su pelaje gris pálido estaba salpicado de patrones llamativos. Los ojos dorados brillaban con cautela pero también con curiosidad. Se movió lentamente hacia ella, emitiendo gruñidos bajos a modo de saludo. Ella no dio un paso atrás y lo observó con atención. Dos leopardos de las nieves inician una danza de la naturaleza, no una pelea sino un desafío. Se acercó más, frotándose contra ella, dejando su olor en su suave pelaje. Ella respondió con un ligero lamido en su rostro, en señal de aceptación. Durante los días siguientes cazaron juntos, compartiendo momentos preciosos en las salvajes montañas. Y entonces, cuando el verano fue dando paso gradualmente a los vientos fríos de principios del otoño, supo que su cuerpo había llevado un nuevo ser dentro de él. El invierno en la meseta tibetana es implacable con cualquier ser vivo. Los vientos fríos atravesaron las montañas y una espesa capa de nieve cubrió el suelo. Se separó del leopardo macho después de la temporada de apareamiento y encontró una cueva segura para prepararse para el evento más importante de su vida, dar a luz. Después de las agotadoras últimas semanas de embarazo, una noche nevada, entró en trabajo de parto. En la oscuridad de la fría cueva, dos cachorros de leopardo de las nieves lloraron débilmente. Son pequeños, todavía no pueden abrir los ojos y su pelaje es aún ralo. Se acurruca alrededor de sus hijos, usando el calor de su cuerpo para mantenerlos calientes y lamiendo su suave pelaje para estimular la circulación sanguínea. Los primeros días transcurrieron en silencio. Ella rara vez sale de su cueva, solo sale brevemente para buscar comida antes de regresar rápidamente con sus crías. Su leche era lo único que los mantenía vivos en el frío intenso del invierno. Pero luego, sus reservas se fueron agotando poco a poco. Si no puede cazar, no podrá seguir criando a sus hijos.
Una mañana, cuando la fría luz del sol brillaba a través de la cueva, decidió irse. Los dos cachorros eran lo suficientemente fuertes como para soportar unas horas sin su madre. Necesitaba una presa grande, una comida que pudiera mantenerla con vida durante días. Ella subió un alto acantilado, mientras sus agudos ojos escudriñaban el valle que se extendía debajo. Y entonces los vio, una manada de cabras montesas moviéndose lentamente por la pendiente. Una cabra vieja caminaba detrás, moviéndose más lentamente que las demás. Ella sabía que esta era su oportunidad. La caza fue un éxito. Ella llevó su presa de regreso a la cueva, donde la esperaban sus dos hijos pequeños. Gritaron débilmente al sentir el calor de su madre, envuelto alrededor de su grueso pelaje. En la tenue luz del crepúsculo, cerró los ojos, olvidándose temporalmente de las penurias de la vida salvaje. Pero ella sabía que era solo temporal. Mañana continúa la batalla por la supervivencia. En estas imponentes cumbres, ella seguirá siendo la reina de las bolas de nieve y seguirá luchando para proteger a sus pequeñas criaturas y manteniendo el linaje de uno de los mayores depredadores del mundo. El verano ha visitado una vez más el Himalaya, trayendo consigo suaves brisas y una rara luz solar dorada que se extiende por las escarpadas laderas. Sobre las escarpadas rocas, entre las raras praderas que poco a poco van volviendo a reverdecer tras el duro invierno, una manada de leopardos de las nieves disfruta de un raro momento de paz. Los cachorros ahora son adultos. Ya no son las pequeñas y débiles criaturas que siguen a sus madres por peligrosos senderos de montaña. Ahora sus cuerpos son musculosos, su pelaje es más grueso y sus patas son lo suficientemente fuertes como para escalar acantilados verticales como sus madres. Sin embargo, en los agudos ojos del depredador todavía había una curiosidad por el mundo que lo rodeaba. La madre leopardo, la orgullosa reina de las montañas, estaba sentada en una roca alta, observando a sus cachorros.
Eran casi de su tamaño, fuertes y ágiles, pero aún lo suficientemente inexpertos para enfrentar por sí solos los desafíos de la vida salvaje. A lo lejos, al pie de la colina, pastaba una manada de yaks, enormes criaturas con un largo pelaje que les cubría casi todo el cuerpo. Esta fue la primera vez que los cachorros de leopardo de las nieves vieron la manada con tanta claridad. Ya no eran los niños débiles que temían a todo, ahora estaban llenos de confianza, incluso algo arrogantes mientras miraban a las enormes criaturas que estaban debajo. Un leopardo de las nieves macho, el alfa entre sus hermanos, decidió acercarse. Caminó suavemente por la ladera de la montaña, cada paso tan suave como si se deslizara en el aire. Más cerca, con los músculos tensándose bajo el espeso pelaje y los ojos fijos en una vaca joven que permanecía distraída en la distancia. A diferencia de los inocentes cachorros de leopardo del año anterior, que se acercaron a los yaks por curiosidad, esta vez, el joven leopardo de las nieves tenía los instintos de un verdadero depredador. Se agazapó, esperando el momento adecuado para saltar. Pero la madre leopardo, desde su alto punto de observación, se dio cuenta de esto. En una fracción de segundo, saltó, corriendo como el viento, bloqueando el camino de sus hijos antes de que pudieran atacar. El cachorro de leopardo de las nieves se detuvo y miró a su madre con sorpresa. Ella no gruñó ni amenazó, pero su mirada dura lo decía todo, no era el momento. Cazar yaks no es lo mismo que cazar cabras montesas o liebres con raquetas de nieve. Un toro adulto puede derribar fácilmente a un leopardo si es descuidado. Mientras la madre leopardo y su cachorro aún estaban uno frente al otro, la vaca líder que estaba abajo ya se había dado cuenta de la amenaza. Bajó la cabeza, sus cuernos curvados apuntando hacia el intruso, y de repente se lanzó hacia adelante. El cachorro de leopardo de las nieves no anticipó esta reacción. Saltó rápidamente hacia atrás, pero la velocidad del yak era asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, el toro embistió el flanco del cachorro de leopardo de las nieves, provocando que perdiera el equilibrio y cayera varias veces al suelo. El dolor era insoportable, pero el cachorro de leopardo de las nieves se levantó rápidamente. Gruñó suavemente, pero no volvió a atacar. Esta batalla no es para eso. Desde la distancia, la madre leopardo observaba en silencio, sin intervenir. Esta era la última lección que quería que sus hijos aprendieran: precaución. En la naturaleza, los más fuertes no siempre ganan y, a veces, un pequeño error puede costarle la vida. El yak abandonó la persecución. Rugió fuerte sobre la cima de la montaña y luego se volvió hacia su rebaño.
El cachorro de leopardo de las nieves se lamió la herida de su pata y luego regresó lentamente con su madre y sus hermanos. Esta vez no se sintió ni enojado ni avergonzado. Comprendió la lección que le enseñó su madre: la fuerza no lo es todo y la sabiduría es el arma más poderosa en la lucha por la supervivencia. En la cima de una alta montaña, al caer la noche, la madre leopardo mira a sus cachorros con satisfacción. Eran grandes, fuertes y estaban listos para aventurarse en la naturaleza por su cuenta. Este verano será su último juntos, antes de que cada leopardo elija su propio territorio, continuando el ciclo de supervivencia del leopardo de las nieves en estos picos nevados. En los imponentes picos del Tíbet, donde el viento silba a través de valles helados, una figura gigante aparece en medio de la fría niebla. El espeso pelaje negro azabache ondeaba con el viento, los cuernos curvados eran como espadas afiladas. Es el yak, una criatura que ha sobrevivido durante miles de años en algunas de las tierras más duras del planeta. Son los gobernantes de la meseta, no por su ferocidad, sino por su resistencia y extraordinaria adaptabilidad. Las temperaturas pueden bajar hasta menos 40 grados centígrados, las ventiscas pueden sepultar valles enteros, pero los yaks se mantienen firmes, marchando por senderos cubiertos de nieve. Esta es la historia del gigante de la montaña, un símbolo de resiliencia en el techo del mundo. La meseta tibetana, con una extensión de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, es uno de los lugares más duros del planeta. El aire enrarecido, las bajas temperaturas y el terreno accidentado hacen de esto un desafío de supervivencia. Pero en medio del hielo y los vientos fríos, los yaks aún sobreviven con fuerza. Su espeso pelaje los protege del frío cortante, mientras que sus pulmones y corazones, más grandes de lo normal, les permiten aprovechar al máximo el oxígeno limitado a altitudes superiores a los 5.000 metros. A pesar de su apariencia dócil, los yaks no son fáciles de domesticar. Pueden derribar incluso a los depredadores más temibles de las altas montañas, incluidos los leopardos de las nieves. Cuando se ven amenazadas, la manada formará un círculo para proteger a las crías, listas para usar sus cuernos y pezuñas para luchar contra el enemigo. Un yak puede llegar a pesar 1 tonelada y alcanzar la altura de un adulto. Su ataque puede hacer volar a un depredador 1 metro. Las selvas templadas del sur del Himalaya, donde la niebla se filtra a través del denso dosel, ocultando misteriosas criaturas en medio de la naturaleza.
En medio de la oscuridad del follaje, una pequeña figura se movía suavemente sobre las ramas de los árboles, su pelaje rojo brillante resaltaba entre las exuberantes ramas verdes del bambú. Es el panda rojo, una criatura misteriosa, solitaria y cautivadora que vive tranquilamente en los antiguos bosques de China, Nepal y Bután. A pesar de su nombre, el panda no está estrechamente relacionado con el panda gigante, sino que está más cerca de las comadrejas y los mapaches. Son hábiles escaladores, fantasmas en el dosel del bosque, ocultos en la naturaleza. En primavera, cuando las flores silvestres florecen y la llovizna cae sobre el bosque, los pandas rojos entran en su temporada de reproducción. Una hembra se mueve lentamente a lo largo de la rama de un árbol, marcando su territorio con sus glándulas odoríferas. Desde lejos, un macho observaba y se acercaba con cautela. A diferencia de los tensos encuentros anteriores, esta vez la hembra aceptó el acercamiento del macho. Dos individuos trepan por las ramas de los árboles, tocándose ligeramente y emitiendo pequeños sonidos para comunicarse. Pero esta reunión solo duró poco tiempo. Después del apareamiento, el macho se marcha y deja a la hembra preparada para la maternidad por su cuenta. Después de casi 130 días de embarazo, en medio de un denso bosque, la panda roja hembra encontró un agujero en un árbol seguro para dar a luz. Se hundió entre las hojas secas, su respiración se hizo más lenta y entonces se oyeron pequeños gritos en la noche tranquila, los bebés habían nacido. En cada camada, las pandas rojas hembras suelen dar a luz entre 1 y 4 cachorros. Estas pequeñas criaturas son ciegas y débiles, y solo pueden depender del calor de su madre para sobrevivir. La madre lame pacientemente su pelaje, lo que ayuda a estimular la circulación sanguínea y a mantener sus cuerpos calientes en el duro frío de las altas montañas. Durante las primeras semanas, los cachorros de panda rojo dependen completamente de la leche materna. Pero luego, a medida que crecen, la madre comienza a abandonar el nido con más frecuencia en busca de alimento. Recorre las ramas, recogiendo con cuidado los brotes jóvenes de bambú y llevándolos al nido para entrenar a sus crías a acostumbrarse a la nueva dieta. A medida que llega el otoño, los bebés pandas rojos comienzan a abandonar sus nidos. Jugaban en las ramas de los árboles, practicando sus habilidades para trepar y moverse. Un bebé panda rojo intentó columpiarse en una pequeña rama de árbol, pero de repente resbaló.
Cayó, pero con un rápido reflejo, giró en el aire, agarrándose a una rama más baja, evitando una dolorosa caída. Este mundo está lleno de peligros. Un águila montañera volaba en círculos en el cielo, con sus agudos ojos fijos en el débil polluelo. Pero la madre panda roja se enteró. Emitió un gruñido bajo y rápidamente se lanzó hacia la rama del árbol, bloqueando el paso entre el depredador y la cría. El águila sabía que había perdido el elemento sorpresa y se fue rápidamente, dejando a la madre y al bebé pandas rojos para que continuaran con sus vidas. El cielo se volvió de un rojo brillante mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Un panda rojo adulto se movía a lo largo de la rama alta de un árbol, tan silencioso como una sombra en medio del bosque. Se detuvo y miró hacia el horizonte lejano, donde los picos nevados de las montañas y los bosques de bambú se extendían hasta el infinito. Aunque pequeño, el panda rojo es un símbolo de resiliencia en la naturaleza. Pero su mundo está amenazado, los bosques se están reduciendo y las fuentes de alimentos están disminuyendo. La supervivencia de esta especie depende de los humanos. Podemos proteger a esta misteriosa criatura para que los fantasmas rojos puedan seguir vagando por los exuberantes bosques verdes del Himalaya. Leones y hienas. La guerra interminable. El sol sale alto sobre las áridas praderas africanas, enviando olas de calor que se elevan desde el suelo. En el espacio silencioso solo se oía el sonido del viento soplando a través de la hierba amarilla. Este es un mundo salvaje y cruel donde la vida y la muerte van de la mano, donde solo los más fuertes e inteligentes pueden sobrevivir. En medio de esta tierra dura, dos fuerzas depredadoras dominan la cadena alimentaria.
Por un lado están los leones, los depredadores máximos, que poseen una fuerza superior y una increíble coordinación de caza. Por un lado están las hienas, las desafiantes obstinadas, con su paciencia, persistencia y sofisticadas tácticas de caza. Estas dos especies no solo compiten por recursos alimentarios, sino también por territorio y poder. Cada encuentro puede convertirse en una batalla por la supervivencia. Aquí no hay piedad, solo una pregunta: ¿quién será el último hombre en pie? El sol se fue poniendo poco a poco en el horizonte, tiñendo de un color dorado rojizo las vastas praderas africanas. El viento traía olor a polvo, a sudor y a vida, pero también un toque de otro olor, el olor de la sangre. No muy lejos, una gran manada de búfalos se movía lentamente hacia un pequeño estanque. Estaban alerta, sus ojos oscuros escaneaban constantemente cada arbusto, escuchando el más mínimo sonido. Saben claramente que esta tierra no es solo suya. Desde entre las sombras se movían silenciosamente. Los leones están mirando. Estaban esperando esta oportunidad desde temprano en la mañana. Los cuerpos musculosos se escondían tras la hierba alta, cada paso era ligero pero no menos seguro. Hoy ya no pueden fallar. Hoy en día, tienen que cazar. El cadáver del joven búfalo yacía inmóvil en el suelo mientras los leones comenzaban a disfrutar de su botín. El sonido de la carne desgarrada, el jadeo después de la caza y las colas moviéndose de un lado a otro crean una imagen vívida de naturaleza salvaje.
Comieron rápido porque sabían que esta fiesta no podía durar eternamente. Otros están observando, y cualquier signo de vulnerabilidad podría convertirlos de cazadores en presas. Después de saciarse, cada león se fue marchando uno a uno. Se dirigieron hacia los densos arbustos, buscando un lugar fresco donde descansar antes del anochecer. Pero no todos se fueron. Había todavía una leona, parada junto al cadáver. No puede irse, porque a su lado están sus pequeños hijos. Los leones se han ido muy lejos. La noche cayó poco a poco, trayendo consigo el aire frío de las praderas. Pero esta paz no duró mucho. Sonidos extraños resonaron en la oscuridad. Hojas susurrantes, los pasos rozaron levemente el suelo seco. Y entonces, un estallido de risas resonó en la noche. Aparecieron las hienas. 1, 2, luego 5, 10. Vinieron de todas direcciones, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad, sus hocicos húmedos brillando bajo la pálida luz de la luna. No tienen prisa, sabían que su enemigo ahora era solo una leona solitaria, protegiendo a sus cachorros. Y saben que, los leones no pueden luchar eternamente. La leona se puso de pie, rugiendo ferozmente, con las orejas erguidas y los músculos tensos. Pero las hienas no se dejaron intimidar. Se acercaron poco a poco, estrechando el cerco. Después de unos minutos, el león decidió retirarse. Retrocedió hacia los arbustos sin apartar la vista de los saqueadores. Sus hijos temblaban, acurrucados cerca de su madre, pero estaban a salvo. Eso es lo que más importa. Las hienas ganaron. Se abalanzaron sobre los restos del banquete y pelearon por cada trozo de carne. Su risa espeluznante resonó en la noche, señalando que, una vez más, habían tomado el botín de guerra de sus enemigos jurados.
Un rato después, cuando terminó la fiesta, las hienas también se fueron. Dejaron atrás solo huesos blancos, la única evidencia de una batalla por la supervivencia que acababa de tener lugar. A lo lejos, la leona seguía observando. Perdió su comida, pero conservó lo más importante, sus cachorros. Mientras las hienas desaparecían en la oscuridad, él emergió lentamente de los arbustos, guiando a sus cachorros en su viaje. Mañana volverá a cazar. Mañana volverá a pelear. Porque en esta tierra solo los fuertes, los persistentes y los sabios pueden sobrevivir, la guerra entre leones y hienas nunca terminará. Esto viene sucediendo desde hace milenios y continuará así mientras exista la sabana africana. En las vastas praderas de África, donde manadas de búfalos, antílopes, rinocerontes y cebras deambulan en grandes grupos, un pájaro pequeño pero poderoso se aferra a la espalda de estos gigantes. Se trata de la curruca, Bupagus, una criatura que tiene una relación simbiótica única con los animales grandes, actuando como un médico natural para ayudar a limpiar sus cuerpos de parásitos desagradables. Pero lejos de ser simplemente carroñeros, las currucas poseen muchas características de supervivencia sorprendentes, lo que las convierte en una parte indispensable del ecosistema africano. Las currucas son pequeñas, de solo 18 a 20 centímetros de largo, con patas fuertes y garras afiladas que les ayudan a aferrarse firmemente al pelaje de animales grandes sin caerse incluso cuando el huésped se mueve rápidamente o sacude su cuerpo. Tienen pelaje marrón claro, llamativos ojos rojos y picos largos y afilados, una herramienta perfecta para eliminar garrapatas, pulgas y parásitos chupadores de sangre que se adhieren a la piel de sus animales huéspedes. Se han registrado dos especies principales de currucas en estado salvaje, la curruca piquirroja, Biophagus erythorhynchus, y la curruca piquirroja, Biophagus africanus. Tienen características físicas bastante similares, pero la especie de pico amarillo tiene un pico amarillo brillante con una punta roja, mientras que la especie de pico rojo posee un pico rojo brillante por todas partes. La característica más singular de las currucas es su relación simbiótica con animales de gran tamaño, especialmente especies como búfalos, rinocerontes, jirafas e incluso elefantes. Estos grandes mamíferos son constantemente atacados por parásitos como garrapatas, pulgas y moscas chupadoras de sangre, que les provocan picazón, malestar e incluso pueden propagar enfermedades. Las reinitas actúan como médicos naturales y utilizan sus picos afilados para detectar parásitos y comerlos como fuente principal de alimento. Gracias a esto, el animal huésped no solo se siente más cómodo sino que también evita el riesgo de infección provocada por parásitos.
Sin embargo, la relación entre las currucas y sus animales hospedadores no siempre es del todo beneficiosa. Algunos estudios han demostrado que las currucas no solo comen parásitos, sino que también picotean deliberadamente heridas abiertas, para mantener el sangrado durante más tiempo y poder succionar la sangre directamente. Esto los convierte no solo en médicos, sino en oportunistas sofisticados. Algunos rinocerontes y búfalos incluso han desarrollado el comportamiento de usar sus colas o sacudir sus cuerpos para ahuyentar a las currucas, especialmente cuando sienten que están siendo molestados en lugar de ayudados. Además de su papel en la limpieza del cuerpo del huésped, las currucas también se consideran un sistema de alarma viviente en el lomo de los animales grandes. Cuando detectan depredadores como leones, leopardos o hienas, emiten llamados agudos, alertando inmediatamente al animal anfitrión para que tenga tiempo de escapar. Esto es especialmente beneficioso para especies como los búfalos y los rinocerontes, que no tienen muy buena vista y dependen de otros sentidos para detectar el peligro. Una de las estrategias de supervivencia más sorprendentes de las currucas es su capacidad para adaptarse a su entorno. Pueden sobrevivir en una amplia variedad de terrenos, desde praderas abiertas hasta bosques abiertos e incluso áreas cercanas a ríos y lagos. Aunque pasan la mayor parte del tiempo en las espaldas de sus anfitriones, las reinitas también pueden posarse en los árboles o en el suelo para buscar insectos o incluso beber de pequeños charcos. Cabe destacar que pueden digerir sangre de heridas abiertas sin causar problemas de salud, una habilidad que rara vez se ve en el mundo de las aves. Aunque las currucas no están catalogadas como especies en peligro de extinción, aún así se ven afectadas por el cambio de hábitat. La caza de búfalos, rinocerontes y otros animales grandes reduce las poblaciones hospedadoras, provocando que las reinitas pierdan hábitat y fuentes de alimento. Además, los parasiticidas utilizados en el ganado también pueden afectar negativamente a estas aves. Varias áreas de conservación en África están implementando programas para monitorear las poblaciones de currucas, para garantizar que sus poblaciones permanezcan estables. El sol africano brilla intensamente en la vasta sabana. Vientos suaves soplaban a través de las praderas doradas, trayendo el aroma de la tierra, de los arbustos y de los animales migratorios. A lo lejos, una manada de antílopes pastaba lentamente, mientras una enorme manada de elefantes se dirigía hacia el agua. Pero en medio de este majestuoso paisaje, hay una criatura más pequeña, más rápida y más inteligente de lo que mucha gente piensa, el facóquero africano. Con sus patas cortas y robustas y su andar corto, el facóquero no es el animal más grande, más fuerte o más rápido de África. Pero es uno de los mejores supervivientes.
Con su nariz aguda, sus orejas alertas y sus colmillos curvados, es un tenaz viajero de la estepa, adaptándose siempre para sobrevivir en esta dura tierra. Los jabalíes africanos no son muy exigentes con la comida. Se alimenta de hierba, raíces, tubérculos, frutas e incluso cadáveres de animales si es necesario. Con su ágil nariz y sus fuertes patas, puede cavar profundamente en el suelo para encontrar tubérculos nutritivos, incluso en la estación seca más dura. Pero la supervivencia del jabalí no depende solo de encontrar alimento, sino también de cómo se enfrenta a los depredadores. La sabana africana está llena de amenazas. Leones, leopardos, hienas, todos ven al jabalí como una comida potencial. Pero atrapar un jabalí no es fácil. Cuando sienten peligro, los jabalíes no corren en línea recta como muchas otras especies, sino que corren en zigzag, utilizando su velocidad explosiva para perder al depredador. Mantiene la cola levantada mientras corre, una señal que ayuda a la manada a seguirse unos a otros mientras huyen. Pero ¿qué pasa si te encuentran acorralado? No dará marcha atrás. Con colmillos afilados que pueden medir hasta 25 centímetros de largo, los jabalíes pueden darse la vuelta y atacar a sus perseguidores. Incluso los leones deben tener cuidado. Con un solo ataque bien dirigido, un jabalí puede causar heridas graves a su depredador. Una hembra de jabalí guía a sus crías. Tienen solo unas semanas de edad, su pelaje marrón rayado les ayuda a esconderse fácilmente en la hierba alta. Pero África no es un lugar seguro para las pequeñas criaturas. Desde que nacen, los jabalíes bebés deben aprender a sobrevivir. Todos los días, su madre los saca a buscar comida, les enseña a cavar, a olfatear en busca de agua y, lo más importante, a evitar a los depredadores. Si detecta algún peligro, la madre jabalí no huirá inmediatamente. Se detendrá, evaluará la situación y, si es necesario, estará listo para luchar para proteger a su hijo. Los jabalíes quizá no sean la especie más grande, pero su vínculo maternal es increíblemente fuerte. Gracias a la enseñanza y protección de la madre, las crías van creciendo poco a poco, volviéndose más ágiles y hábiles. Después de unos 6 meses, pueden volverse independientes y comenzar su propio viaje en la naturaleza. Bajo un grupo bajo de árboles, un jabalí adulto estaba ocupado cavando en la tierra seca. Prestó poca atención al mundo que lo rodeaba, sus patas delanteras arañaban el suelo constantemente y su robusta nariz escudriñaba el polvo en busca de raíces y tubérculos ocultos en las profundidades. Era una mañana normal para él,
un día como cualquier otro en las vastas praderas. Pero no muy lejos, había ojos observando cada uno de sus movimientos. Agazapada sobre la hierba alta, esperaba una leona. No muy lejos, otros 2 leones también mantenían sus posiciones, observando pacientemente a la presa que tenían delante. El jabalí es una presa dura. No es tan grande como un búfalo o un antílope, pero es rápido, alerta y armado. Sus afilados colmillos curvos son lo suficientemente poderosos como para herir a cualquier depredador que se atreva a atacar de frente. Por lo tanto, la caza tenía que realizarse a la perfección, sin margen de error. La leona dio un paso hacia adelante con cuidado, con su cuerpo cerca del suelo. El viento soplaba a su favor, el jabalí no podía olerlo. Otro león se movía silenciosamente detrás, bloqueando la ruta de escape de la presa. Ahora es el momento de actuar. Cuando terminó la batalla, los leones comenzaron a disfrutar de su comida. Cada rasguño en la piel del león les recuerda que incluso una pequeña presa puede convertirse en un oponente formidable. A lo lejos, los buitres comenzaron a volar en el cielo. Saben que tarde o temprano les llegará el turno de limpiar lo que queda. La naturaleza funciona según sus propias reglas, cada ser vivo tiene un papel en la cadena alimentaria y nada se desperdicia. Puede que el jabalí no gane hoy, pero otros seguirán vagando por los pastizales. Seguirán corriendo, seguirán cavando, seguirán luchando, porque así es como han sobrevivido durante miles de años en esta tierra salvaje. Cuando el sol se pone en el horizonte, los jabalíes comienzan a buscar un lugar seguro para descansar. Pero a diferencia de muchas otras especies, el jabalí no duerme en los pastizales, prefiere esconderse en madrigueras. Sin garras para cavar madrigueras, los jabalíes utilizan las madrigueras abandonadas de puercoespines o tejones de miel como refugio. Antes de entrar a la cueva, se da la vuelta y camina hacia atrás para poder observar fácilmente la salida, un hábito que le ayuda a reaccionar rápidamente si de repente aparece un depredador.
La noche cae sobre las praderas, los cantos de los leones resuenan en la distancia, manadas de antílopes se desplazan silenciosamente hacia sus lugares de descanso. ¿Qué pasa con el jabalí? Se acurrucó en su guarida, listo para un nuevo día de desafíos por delante.